Nada hay en el pensamiento que antes no haya pasado por los sentidos. Gran principio epistemológico de Aristóteles y retomado por John Locke en la modernidad, donde se quiere debatir si lo que conocemos, si lo que está en nuestra mente es fruto de un proceso empírico, es decir, que ha pasado por nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros labios, nuestras manos y nuestro gusto o nuestro olfato, o que este antes ha llegado o ha estado de manera innata en la mente, es decir, que hemos nacido con el conocimiento o con el pensamiento, y en la medida en que crecemos y nos educamos, este se va desarrollando. Por su parte, Descartes suscita la reflexión que la mente del ser humano es como una tabula rasa, es decir, que ésta nace en blanco, sin ninguna idea, sin ningún concepto, sin ningún paradigma. En la medida en que éste nace, crece, en la medida en que éste se forma y se educa, va desarrollando sus conceptos. Entonces queda el debate. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento, en términos generales, es aquella capacidad de construir ideas, de construir paradigmas, conceptos, arquetipos, modelos, cosmovisiones, prejuicios sobre la visión cósmica del mundo. Lo que usted observa a través de sus sentidos lo asimila a través de un proceso de análisis, de interpretación o de comprensión. Y una vez que usted lo observa, lo asimila, mentalmente va a formar la idea, va a formar el concepto. En ese momento, si yo a usted le hablo del teléfono, seguramente usted ya lo asocia, porque antes lo ha observado. Si yo le hablo a usted de los audífonos, usted ya lo asocia, porque antes lo ha observado. Y si le hablo del mouse, del ratón, ya lo asocia, porque lo ha observado. Cabe aquí agregar entonces el principio filosófico de Aristóteles y de Hume, que nada hay en el logos, en la ratio, si antes no ha sido observado. De modo que todos los seres humanos, tomando esta posibilidad, aprendemos, comprendemos, asimilamos y producimos conocimiento, y de manera especial el filosófico, a través de la observación. Es decir, en una primera línea tenemos el conocimiento empírico, es decir, el que se construye mediante los sentidos. Para construir pensamiento se da gracias a una serie de elementos. Ya tenemos el primero, que es el de los sentidos, y este se desarrolla gracias a la percepción, es decir, a la observación que usted hace de lo exterior. Asimismo, de la atención que usted fija o que usted pone en ello. Esta atención, esta fijación, obedece justamente a los gustos, a los deseos, a las atracciones, a la manera de complacer a la vista, y que ésta se conecta seguramente con las sensaciones y las emociones. Seguramente para usted le llama la atención X cosa, pero para el otro individuo le llama la atención Y, o para este V, y para este N, y para este Q, y para mí B. Es decir, nuestra atención genera pensamiento de acuerdo a la carga emocional que ésta tiene para con nuestros valores, nuestros sentimientos, y en la manera en cómo yo me complemento, como yo me identifico con un objeto. Luego, la memoria, los recuerdos, el pasado, lo que les hablaba del inconsciente, del preconsciente, lo que hemos vivido, nuestros sucesos, nuestras experiencias, tanto agradables como desagradables, momentos hermosos, momentos duros también. Estos van construyendo nuestras ideas mentales, es decir, nuestro pensamiento.
Otro elemento, el lenguaje, que ya lo vimos hace un par de semanas. A través de él es como materializamos, somatizamos, contextualizamos nuestras ideas. Si bien es cierto, con el pensamiento no nos podemos quedar encerrados, no lo podemos guardar en la cabeza para nosotros mismos. Todo lo contrario, el pensamiento se somatiza, es decir, se saca a la luz para que otros lo conozcan, como son las teorías, las leyes, los tratados, los acuerdos. Y gracias a ello es como el lenguaje nos contribuye o nos colabora a que otros entiendan y comprendan o que sepan qué es lo que nosotros pensamos. Tipos de pensamiento. El primero, el deductivo, que es como usted y yo hemos aprendido, que es como usted y yo nos enseñaron a leer, a escribir, a multiplicar, a sumar y a restar, todas las operaciones básicas, y que gracias a este pensamiento es como ya estamos en un grado, en un nivel de escolaridad, en su caso en sexto bachillerato, en el mío en nivel de formación profesional. El pensamiento deductivo es aquel que parte desde ideas generales y termina con conclusiones particulares mediante premisas, axiomas o mediante proposiciones, que bien son dos: premisa 1, premisa 2, conclusión, o proposición 1, proposición 2 y conclusión, desde elementos universales para llegar a hechos concretos. Esto se relaciona con la lógica filosófica, el proceso deductivo. Vamos a plantear un ejemplo. Todos los seres humanos tienen derechos. Deiner Gallo es un ser humano. Por lo tanto, Deiner tiene derechos. ¿Cómo llegué a esa conclusión de que Deiner tiene derechos? Pues a partir del proceso deductivo, puesto que él también es un ser humano, y de esta manera me permitió hacer ese tipo de conclusión o de afirmación. Veamos otro ejemplo. Todos los políticos son corruptos. Los senadores son políticos. Conclusión: los senadores son corruptos. ¿Cómo llegué a esa deducción filosófica o a esta conclusión? Pues a partir de un proceso de relación de ideas en la que yo tomé la premisa universal y con esta una particular, y con esta logré llegar a esta conclusión deductiva. Segundo tipo de pensamiento, el inductivo. Este se desarrolla de manera contraria al deductivo. Si bien el inductivo parte desde premisas particulares y llega a premisas universales o generales. Dicho en otras palabras, parte de elementos individuales, de sujetos concretos, y a través de un proceso también de análisis, de interpretación, se llega a premisas universales. Pensamiento analítico es la capacidad que se tiene de relacionar, de comparar, de asimilar un elemento para con el otro de manera particular. Aquí ya no hay los niveles de universal a particular, ni de particular a universal, sino de la relación que se hace entre particulares, y a partir de allí, de esta relación, se hace un juicio lógico, un juicio analítico, y se plantean premisas, se plantean conclusiones y se plantean juicios. Pensamiento creativo, que todos los seres humanos lo tenemos por naturaleza desde el momento del nacimiento, y en la medida en que nacemos, en que crecemos, en que desarrollamos nuestro intelecto, nuestro hemisferio, tanto el derecho, si le corresponde a usted, o el izquierdo, si es zurdo, estamos potenciando esa capacidad a través de una serie de prácticas y de manera especial el arte, o algún deporte, o alguna habilidad que usted tenga que lo haga diferente a los demás, como por ejemplo los idiomas. El hecho de que usted tenga la habilidad de bailar,
y que en cualquier canción que le pongan usted lo baila sin que antes le hayan enseñado, o que le entreguen un instrumento musical y que usted con facilidad lo interprete, o que le entreguen un balón de fútbol, de baloncesto y con qué destreza lo hace. Eso lo hace usted un ser, un sujeto o un individuo creativo, y que todos lo tenemos de diferentes maneras. Aquí se aplica la teoría de las inteligencias múltiples y los famosos ritmos de aprendizaje. Quienes son buenos para un deporte, para un arte, para una expresión, para una habilidad artística, otros lo son para la otra. No quiere decir que todos tengamos que ser buenos para un solo arte. Algunos pueda que lo sean, pero por lo general quienes son buenos para la música no lo son para el deporte. Yo no conozco, por ejemplo, un Maluma que haga parte de la selección o de un club de fútbol, o un deportista de alto rendimiento como un Messi que sea un gran artista del reggaetón como Maluma. Es decir, quien es bueno para una práctica difícilmente lo es para la otra, y quien lo es para todo pues es una persona superdotada. Entonces el pensamiento creativo se desarrolla en este orden de ideas, y que todos los seres humanos, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por nuestra Constitución Política, tenemos el derecho de expresar nuestras emociones, nuestro pensamiento, nuestras sensaciones, nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver, de interpretar las cosas, y esto es lo que nos permite ser creativos frente a los diferentes contextos y situaciones que así lo requieran. Pensamiento sistémico, este es un poco más organizado y más estructurado, como es el caso de la lógica y es el caso de las matemáticas. Es un pensamiento mucho más complejo que requiere un proceso mucho más abstracto, es decir, mucho más árido mentalmente, y que no se presta para ningún tipo de divagación o ningún tipo de otra interpretación o de otra salida o de otra variable. Por ejemplo, 4 por 5, 20, 2 más 2, 4. Es decir, no tiene otra solución ni tiene otra respuesta. Es un pensamiento estricto y organizado. Pensamiento crítico. Aquí la crítica no es como la entendemos en el común denominador, que es verle quizá los errores a los otros. El pensamiento crítico en términos generales es hablar con criterio, es pensar con criterio, es exponer ideas con criterio, es decir, con argumentos fuertes que sostengan su modo de pensar, cualesquiera que sea. Es intentar hacer el esfuerzo de dar respuestas, de dar soluciones a algo que ha sido siempre un enigma, es decir, que ningún otro lo haya descifrado o que ningún otro lo haya comprendido o interpretado. Y a partir de esa interpretación, a partir de esa hermenéutica, ser convincente, es decir, darlo a entender de una manera tan clara, tan coherente, tan pertinente, que se constituya en un punto de partida o que se constituya en un elemento constituido como la verdad. Y esto ayuda a nuestra personalidad individual y personal, a que tengamos seguridad y confianza y certeza en las ideas que planteamos sobre cualquier problema específico. Ese pensamiento crítico también se da gracias al creativo, es decir, a la libre expresión de la personalidad y del pensamiento, y que podemos cuestionarnos, que podemos interrogarnos, que podemos ponernos cara a cara frente a un problema, ya sea político, religioso, social, educativo o económico, y que podamos confrontarlo con ideas, con argumentos fuertes que sostengan esa manera de pensar. Tipo de pensamiento interrogativo, es decir, el arte de preguntar, que gracias a él es como los seres humanos han construido ideas y pensamientos. Y los filósofos presocráticos en la antigüedad se caracterizaron por eso. Eran hombres que se caracterizaban por la capacidad de asombro en un primer lugar, y en un segundo lugar por cuestionarse del por qué, del para qué, del cómo, del qué y del dónde de las cosas. Se maravillaban de toda la realidad cósmica, de los astros, de las estrellas, de los fenómenos naturales, de los seres vivos, y se preguntaban por qué funcionan, por qué están en este mundo, por qué se reproducen, por qué mueren, por qué nacen. Y gracias a ello es como se construyó la filosofía en aquel momento. Y a lo largo de la historia del ser humano, frente a todos los problemas científicos, culturales, filosóficos, médicos, ahora con el COVID-19, se está preguntando
cómo curarlo, cómo plantear posibles soluciones o suscitar la posibilidad de una solución. Entonces, con la pregunta construimos pensamiento. Seguramente si tiene un hermano, un primo, un familiar conocido que sea todavía neófito, que sea infante, que sea un niño, él se caracteriza por preguntar todo y seguramente sus padres le darán respuestas. Esas respuestas le contribuyen al niño a formar conceptos, a formar ideas, a formar paradigmas, a formar definiciones y categorías de lo que él se interroga. Los invito a que revisemos este esquema con más prontitud. Se los publico en Classroom junto a esta presentación para que profundicemos más sobre los elementos del pensamiento. Conclusión, a grosso modo, el pensamiento puede abarcar un conjunto de operaciones racionales. Lo tenemos claro que es un proceso exclusivamente racional, como son el análisis, que ya lo vimos, la síntesis y la capacidad de tomar de lo general una cantidad de ideas, de premisas y de conceptos y sacar la idea más principal. La comparación, la relación que se hace entre un recurso, entre una realidad para con la otra y llegar a una inferencia. La generalización es tomar todo en un conjunto y la abstracción es tomar aquello que no está en lo dicho, que está en el fondo, que es la intención, y extraerla allí y sacarla a la luz. Por otra parte, hay que tener en cuenta que se manifiesta en el lenguaje, incluso este lo determina. Ya hablábamos que gracias a él es como nosotros podemos contextualizar, podemos aplicar, dar a conocer lo que sentimos, lo que pensamos, es dicho en otras palabras, lo que está en nuestro raciocinio. Gracias.